El método A0 de la comprensión lectora. Este método consiste en que nosotros debemos llegar a comprender nuestro texto a través de su anatomía, a través de su estructura. Esta estructura va a estar basada en 4 elementos y eventualmente debemos organizarla. Pero antes, una de las dificultades que las personas tienen para poder comprender es que no sabemos identificar las ideas clave, sus ideas principales, los argumentos que el autor nos está diciendo, y además que hacemos una lectura pasiva, pero esto ya lo vimos en clases anteriores. El método A0 es un acrónimo y vamos a ir desglosando cada uno de ellas. La A es argumentos, es la idea principal del libro. El autor trata de convencerte de algo en un texto, ya sea en un tema. Te quiero decir esto, y te da muchos ejemplos, pero la idea central es: yo quiero hacerte entender este algo, y todo lo demás solo son evidencias, ya sea de lleno, conclusiones, para simplemente hacerte entender esta idea principal. Es la problemática que el autor resolvió. El argumento responde al qué. ¿Qué me quiere decir el autor con todo lo que está escribiendo? ¿Qué? Las C es conclusiones, son las ideas del texto que explican el argumento. Acá puedes encontrar las propuestas del autor a través de afirmaciones. Las conclusiones responden al cómo, para qué. Y tercero, la E de evidencias. Las evidencias son el contexto que nos da el autor, las historias que nos cuenta para que nosotros podamos entender de distintas perspectivas la idea principal que el autor nos trata de comunicar. Y la evidencia responde al ¿qué más? ¿Qué más me dice el autor para convencerme de su idea principal? Y ahora tenemos la R de relleno. El relleno es esa parte que no necesitamos leer. Puede ser alguna conversación, alguna carta o un email que pone como ejemplo, que no te interesa mucho, que no nos puede interesar mucho leer, y esta podemos saltárnoslas. Y esto puedes responder al ¿qué no necesito? Dado que hay tanta información, nosotros debemos buscar algunas partes que no creemos que son necesarias para nosotros y no leerlas. Y finalmente, la organización. Esto simplemente es organizar y subrayar todo lo que nosotros hemos hecho, identificando las evidencias, las conclusiones, las ideas, los argumentos y el relleno, para que nosotros podamos sintetizarlo de una mejor manera. El orden de cada uno de estos factores, de las evidencias, va a estar en distintos lugares, dependiendo de cada autor. Eventualmente cada autor tiene un patrón y tú lo vas a ir encontrando en tu libro que vas leyendo. Bien, lo que ahora vamos a hacer es un ejemplo de cómo más o menos yo lo estoy haciendo ahora, y acá al lado les voy a poner un video de lo que estoy haciendo. Vamos con el primer tema: respeta el pasado, inventa el futuro, la creación de la empresa moderna. El autor está empezando con evidencia, eventualmente llega a una conclusión. Esto es lo que hace que una empresa moderna aproveche la creatividad y el talento de todos y cada uno de sus empleados. Seguimos avanzando. El autor acá nos sigue dando más evidencias, nos pone el porqué, la problemática. Acá nos pone un gráfico, más evidencia, y también llega a una segunda conclusión. Eventualmente seguimos más evidencia, encontramos otra conclusión, evidencia. Lo que yo hago es subrayar lo que son las conclusiones y obviamente los argumentos que aún no hemos encontrado. Continuamos, más conclusiones, evidencia. En esta parte encontramos relleno, cómo gestionar el fracaso, que me parece más relleno. Cambiar la manera de crecer de la empresa. Acá tenemos evidencia, acá tenemos más relleno, evidencia. Y como verán, el autor al principio no nos está soltando nada de argumentos, nos está dando muchas evidencias para convencernos de su idea principal. Más evidencia, aquí nos da un ejemplo de Amazon, más evidencia, otro ejemplo de Toyota, pero dentro de todos, mira, acá estamos llegando a ciertas conclusiones. Hasta acá he encontrado 7 conclusiones, como por ejemplo: el objetivo final de este proceso consiste en elaborar una verdadera síntesis, una forma novedosa y moderna de pensar en las organizaciones y el liderazgo que puede convertirse en la base del crecimiento y la innovación del siglo XXI. Y acá tenemos más evidencia, un ejemplo de lo que es Toyota, y llega a otra conclusión. Y al final, casi al final del tema, nos deja lo que es el argumento principal. Una empresa moderna es aquella donde todos los empleados tienen la oportunidad de ser emprendedores. Una empresa que respeta a sus empleados y sus ideas a un nivel fundamental. Una empresa moderna es disciplinada y rigurosa en la ejecución de su actividad principal. Sin disciplina, la innovación no es posible. Pero también se vale de un conjunto complementario de herramientas de gestión emprendedora a fin de abordar las situaciones de incertidumbre extrema.
Ese es el argumento principal que el autor nos trata de comunicar. Y acá el autor nos pone más evidencias, nos hace una comparación de una empresa anticuada y una empresa moderna. ¿Qué es lo que hace? Y acá y hasta el final. Lo interesante de este método es de poder identificar, es que nos ayuda mucho mejor a estructurar en nuestra mente. Cuando estás leyendo una lección dices, estos son ejemplos, historias, es evidencia, pero ¿qué es lo que trata de comunicarme? ¿De qué trata de convencerme? Vas buscando, vas leyendo tu libro, llegas a conclusiones, ¿cómo? ¿Para qué? Entonces sigue, llegas a los argumentos y responde al qué. ¿Qué es una empresa moderna, como en este caso? Este es el argumento principal. Es de lleno, puedes saltarte. Y tener esta estructura al momento de leer mental, al principio es complicado, incluso ahora me cuesta porque esto es algo que recién he aprendido, pero lo que sí me es interesante de este método es que mi mente va como que estructurándose una metodología, argumento, y eso me va ayudando a comprender mucho mejor los libros. Y además al final de todo te quedas tú con lo principal. Título, argumento, que sería la idea central de cada tema, de cada libro. El método cero es muy interesante para poder comprender. Gracias por ver este video, deja tus comentarios acá abajo. Nos vemos en un próximo video. Éxitos en todo.